así. Ok, como es evidente y sobre todo después de lo que hemos visto, mejorar esto es imposible, con lo cual vamos a intentar por lo menos estar a la altura de las nuevas generaciones que empiezan a entender y empiezan a dar sus primeros pasos a entender pues no solo el concepto de los conceptos financieros, sino, como bien también habéis podido ver, cómo se hace estrategia, cómo se piensa, cómo se actúa, bueno, en definitiva, cómo se puede tener conciencia de las decisiones financieras y de las decisiones vitales. Bien, el siguiente bloque voy a pedir al señor Jordi Paniello que esté con nosotros estos próximos minutos. A partir de este momento lo que vamos a hacer va a ser hablar de cuatro cuestiones importantes, pero empezando por la primera. Hemos hablado de autónomos, hemos hablado de los niños, como acabamos de hablar, de ver, hemos hablado de mujeres, y también tenemos que hablar de empresas, y concretamente para poder enfocar en la cuestión de la educación financiera a las empresas, contamos con una persona que es precisamente pues, de los que mejor conocen el mundo de la empresa, el mundo de la pequeña, de la mediana empresa, de las necesidades ordinarias del día a día de cada una de ellas, que es el presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, que es el señor Paniello, el cual pues tenemos la suerte de contar con él físicamente aquí, con lo cual pues Jordi, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitarme al evento, que la verdad es que es muy interesante, y de hecho pues nuestra asociación va a hacer luego un acuerdo con esta, porque vemos muchos puntos en común y sobre todo porque trabajamos en mundos similares, pues es importante ir de la mano. En primer lugar, pues hay que hacer un comentario que antes otro de los ponentes también lo ha reflejado. En España es uno de los países más retrasados con respecto a la educación financiera. Y para mí, al menos es una opinión muy personal, esto tiene que ver porque España ha venido siendo tradicionalmente un país súper bancarizado. Es decir, en el pueblo más remoto había un bar, una iglesia y un banco. O sea, en todas partes había bancos. O sea, en Villanueva de allá abajo había uno, sino dos o tres o cuatro o cinco sucursales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de gente se despreocupaba de las finanzas y tenía a los asesores de cabecera, que eran los de los bancos, que eran los que manejaban todo. Y después de, sobre todo, la crisis financiera que hubo, se demostró que el banco no asesora, vende. El banco lo que hace, vende relojes, vende vajillas, vende lo que sea y vende seguros, vende, no asesora. Entonces, claro, estamos una sociedad dormida en cuanto a esto. Luego hay otro factor importante en el tema empresarial, que es el que nos lleva ahora, pues la mayoría de los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, son empresarios por obligación, no por devoción. O sea, muy poquitos empiezan con un proyecto, con un plan hecho, o sea, que lo que hacen es un estudio de mercado previo antes de montar un negocio, sino que no tiene otro remedio si quiere trabajar y no engrosar las listas del paro, pues se tiene que armar de valor y montar una empresa. Y montar una empresa a lo mejor es un buen profesional en cualquier especialidad y, sin embargo, se enfrenta a la cruda realidad que, ojo, no hace falta que todo el mundo sea un economista para defenderse en las finanzas, pero sí es aplicar el sentido común. Yo quiero decir que, para mí, los mejores economistas son aquellos que saquen adelante un hogar y que hacen virguerías a la hora de confeccionar el presupuesto familiar. ¿Ese es un buen economista o una economista? Estos son, o sea, que es así de simple. La única diferencia es la magnitud. No es lo mismo administrar un hogar que administrar una empresa, administrar un país o una comunidad, pero en definitiva lo esencial es lo mismo. Un sentido común de no gastar más de lo que se tiene. Porque ¿qué ocurre? Cuando uno gasta más de lo que se tiene que acudir, en primer lugar, a un círculo íntimo, a un amiguete,
a un familiar para que nos preste dinero porque nos hemos pasado. Pero esto también se acaba. Y entonces tenemos que ir a un externo, el cual nos cobra un interés que muchas veces nos ahoga, que después tenemos que renegociar y al final pues la cosa acaba mal. Entonces quiero decir que esto es lo que hay cuando uno pues va así a salto de mata y de cualquier manera para montar las cosas. Afortunadamente esto está cambiando. Luego también hay otro aspecto que también es un tema cultural que arrastramos. Antiguamente, y esto los que tengan más años lo sabrán muy bien, que las empresas todas tenían el balance A y el balance B. El balance A para cumplir, porque la contabilidad era eso, cumplir con las obligaciones y nada más. Y luego el balance B, que era el que tenían pues, las cifras más o menos reales. Eso se ha acabado. Y ahora pues, la normativa pues, es mucho más estricta y las personas que montan un negocio tienen que ser conscientes de que la contabilidad no se tiene que enfocar como una obligación, que lo es una obligación pues, cumplir con los trimestres para declarar los IVAs, el IRPF, etcétera, etcétera, sino que lo que hay que hacer es coger y planificar tu empresa, ver cómo va tu empresa. Y ahí tendrás los indicadores suficientes para saber si te estás equivocando, si te estás pasando y todo lo que tú tienes que saber. La mayoría de empresarios pues siempre externalizan ese trabajo. Y precisamente pasa eso. Como van muy atareados en su trabajo principal, pues descuidan el trabajo físico de decir voy a analizar mi balance, voy a ver cómo voy y sobre todo analizar tendencias de ventas, tendencias de gastos, tendencias de todo. Y entonces esto es lo que nos da un síntoma de alerta, analizando las tendencias. Y para ello hay muchas herramientas que no son muy difíciles de comprender. Resulta una cosa curiosa, y en general precisamente por la educación financiera que arrastramos, que seguramente a ustedes les pasará a la mayoría que cuando van de compras se pasan toda una tarde para ahorrarse 10 euros a comprarse un jersey. Y la operación más importante de la vida, que suele ser la hipoteca, se conforma uno con que se la dé el banco. Dice, he tenido suerte que me la han dado. Pero no, uno empieza a mirar alternativas, empieza a mirar si es lo que más me conviene, si es lo que más puede. Y ese es un fallo muy grande de la educación financiera. Fijémonos cuántos jerseys nos podríamos comprar ahorrándonos medio punto en una hipoteca. Y sin embargo, no, uy, muchas gracias, don fulano se ha dignado a darme la hipoteca. No, señor. Dejémonos el jersey que se ganen 10 euros más, que encima nos lo vamos a gastar cogiendo el autobús o pateando toda la tarde las tiendas, que eso no es lo importante. Hay que planificar las cosas importantes. Ahí es verdaderamente importante. O cuando vamos a comprar un piso o cuando vamos a hacer una operación importante, pues eso, lo menospreciamos. O sea, nos encogemos. Cuando tiene que ser todo lo normal. O sea, es una operación que ahí es donde realmente tiene que fluir la educación financiera. Y esto es uno de los aspectos que falla mucho. Luego, otra cosa también importantísima en educación financiera. Las prisas. Seguramente, esto lo escucharán ustedes, ¿no? Cada día, que en medicina le dicen que detectar los síntomas es vital para salvar vidas. En finanzas también. En finanzas también. Y entonces lo malo de eso es que acudes al médico, acudes al financiero a que te solucione cuando a lo mejor lo único que puede hacer es certificar tu defunción. Y esto ocurre. Yo lo digo por propia experiencia. La asociación que yo presido, pues hay muchos asesores, tanto de inversión como de financiación. Y los de financiación se quejan todos de lo mismo. Jolín, es que me viene el cliente cuando ya empieza a tener impagados, cuando ya el banco ya no le quiere ni ver, porque primero va al banco. Error. El banco vende, no asesora, vende. Entonces, el banco, pues cuando no le puede dar más, porque el amiguete que tenía ya no le dice, oye, que mira, que ya me están mirando mal porque te estoy dando muchas facilidades. Entonces, es cuando se plantea ir a un asesor y empieza a tirar de periódico, que ojo con el periódico también, ¿eh? O sea, hoy en día hay mecanismos para saber cuando hay un asesor
qué es un asesor cualificado, cuándo no. Todos los asesores ahora tienen sus obligaciones, no es como antes, esto ha cambiado mucho. Antes las operaciones se hacían en los bares. Oye, mira, yo te doy un crédito, te mando aquí y tal, igual, iban ahí, te soplaba comisión por allá, te soplaba comisión en el banco. Esto se ha acabado. Porque cuando ocurre, estamos actuando ilegalmente. Entonces, si uno va a comprar ilegalmente, ¿qué puede esperar? O sea, un asesor hoy en día es un asesor cualificado que tiene su póliza de responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que si se equivoca asesorando, pues puede responder. Si cogemos a cualquiera, pues ahí vienen los timos y vienen otras cosas. También tengo que decir una cosa en favor de la profesión. Han metido menos intermediarios de crédito en la cárcel que empleados de banca. Y no será porque no haya, porque hay un montón de intermediarios de crédito, pero han ido más a la cárcel, el dinero es muy goloso para todo, pero quiero decir que los bancos, con eso no quiere decir que los bancos no sea una institución respetable. Pero tal como se está poniendo, ahora es como si vas a la Seguridad Social. Te hacen coger un número que cuando te toca y perder toda la mañana para resolver una tontería que podías haber resuelto a la primera. Y ese es el servicio que dan. Entonces, hemos pasado como de la noche a la mañana. O sea, anteriormente, una sociedad muy bancarizada que te perseguían para que pusieras dinero y ahora es todo lo contrario. No quieren. Si te cobran... Si cuando entras ahí con la cuenta te cobran, que esa es otra. ¿Cuántos de ustedes miran los extractos bancarios? ¿Y cuántos de ustedes miran las comisiones? O sea, quiero decir, y esto pasa a las empresas también. Por eso, el dedicar unos minutos en pararse, vamos a planificar, vamos a ver, esto lo podemos hacer, no lo podemos hacer. No hay que llegar al extremo tampoco de delegar tanto, como yo he visto en algunas películas americanas que... Dice, cariño, no sé si nos podemos comprar una casa. Dice, es igual, le preguntaremos a nuestro asesor y lo que nos diga. No podemos llegar a eso tampoco. O sea, no hay que llegar a decir todo venga para el asesor, sino que lo mejor es aprender y saber desenvolverse. Y ojo, no ser economista, porque sin darse cuenta todos ustedes son economistas, todos, porque velan por su economía. Y entonces miran a ver, oye, pues no lo sé, oye, pues no vamos a ir allá porque, oye, este mes me ha fallado una entrada de dinero, pues oye, no tenemos vermú este fin de semana. Bueno, pues no tenemos vermú. Eso es economía. Esos son hechos económicos. O sea que la economía no es tan difícil, la ponemos difícil. Esto pasa, y esto cojo otro sector que también tiene mucho que ver, que es el sector fiscal. Las personas, por ahorrarse 40 o 50 euros que le pueden cobrar por una renta normal, se van a Hacienda a pedir en hora. Hacienda no responde. Hacienda hace la declaración, pero si se equivoca dirán, usted lo dijo. De otra manera, si a ti tú entregas los papeles, certificas que los papeles los has entregado y el asesor se equivoca, tiene su seguro de responsabilidad civil. Señores, acostumbrémonos a utilizar los asesores que responden y que tienen sus pólizas de responsabilidad civil. Y siguiendo con las empresas, cuando uno recibe y hace los números por obligación, porque tiene que hacer los IVA, es cuando tiene que mirar las proyecciones y de un vistazo, manejando simplemente 4 o 5 magnitudes, ya puede saber perfectamente cómo va evolucionando la empresa. Y eso es importantísimo. De hecho, nosotros también, en nuestra asociación, estamos muy preocupados por ello y tenemos varios cursos de interpretar balances, no de saber contabilidad y todo esto, sino interpretar los balances para que cuando te entregan el informe, pues puedas decir, oye, pues mira, vamos bien, vamos mal, sin esperar que cuando sea demasiado tarde ya eres un enfermo terminal. Que eso es lo que ocurre, desgraciadamente, en la mayoría de los negocios. La mayoría de los negocios, yo vi por ahí una estadística, por ejemplo, el comercio de cara al público tiene una vida media de 1 año y poco, me parece, o una cosa así. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, como yo veo que no sé, que una mercería da dinero, la monto. Eso es fallar a la planificación. Porque si uno planifica, empieza a decir, vamos a ver,
una mercería, qué demanda puede haber, qué tipo de público tenemos, y mirar 4 números y decir, voy a poder aguantar la embestida, porque todos los negocios tienen un periodo de puesta en marcha. Y si uno empieza a hacer números y ve esto antes, pues a lo mejor dice, oye, me lo pienso. De hecho, pocos son los que acuden a los servicios, que en muchos sitios lo hay, no en todos, pero en muchos servicios lo hay. Por ejemplo, cuando alguien quiere montar un negocio, acudir a un asesor para que le haga un plan de empresa. Que le haga un plan de empresa que no es otra cosa que hacer una planificación a futuro, que siempre nos equivocaremos, porque el futuro solamente lo sabe, si hay alguien arriba lo sabe, nosotros no. Porque si escuchamos a 10 economistas, el futuro tiene 10 matices distintos. O sea, la economía va muy bien para saber lo que ha pasado, pero lo que va a pasar es un poco más complicado. Es decir, porque todo afecta a la economía. Si hay una inundación, afecta a la economía, ¿no? Y si hay una guerra, afecta a la economía, como estamos viendo. ¿Y quién nos iba a decir que teníamos enfermedad, que teníamos guerra, que teníamos crisis, que tenemos de todo? O sea, nosotros que pensamos que no veríamos nada, que pensábamos que tal, resulta que en poco tiempo, como hemos dicho, hemos encauzado crisis tras crisis tras crisis. Pero también les tengo que decir una cosa y una reflexión. En época de crisis hay mucha gente que se forra, porque sabe ubicarse y sabe planificar adecuadamente y sabe buscar. Y en época de bonanza hay muchísimos negocios que van a la ruina. Porque que todo el país vaya bien, a lo mejor yo no voy bien. Porque no estoy suficientemente reciclado o porque no me he adaptado a los cambios. Porque las crisis normalmente son cambios. Y lo que no puedes ver si tu negocio no funciona es no plantearte hacer diferentes alternativas. Pero eso es lo que ayuda a pensar. El dedicar el tiempo a pensar, o sea, a planificar, es ganar tiempo en vez de perder tiempo. Porque muchos dicen, no, es que claro, yo tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Pues ya tendrás tiempo cuando te quedes sin trabajo. Porque eso pasa mucho. Es decir, los negocios a veces mueren de éxito. Y no porque vaya mal, sino porque no está bien planificado, no lo han previsto. Y entonces empiezan a incumplir, y igual que has subido, bajas. Porque no tienes una garantía de continuidad. O sea, tienes que hacer. En fin, yo no me quiero extender mucho más, porque tenemos poco tiempo y hay que avanzar, pero en fin, que ha sido un placer estar con todos ustedes y espero que podamos vernos en más de una ocasión. Muchísimas gracias, Jordi, por tu exposición y sobre todo mil gracias por atenerte al tiempo, porque ha llegado el momento de ese papel que es bastante impopular, que le toca a alguien siempre en un acto público, que es el del control de los tiempos. Entonces, ha llegado el momento,